Siempre pensé que el fin del mundo sería un evento rápido, un estallido de caos que arrasaría con todo en cuestión de días. Pero no fue así. La ciudad sigue en pie, aunque su corazón dejó de latir hace tiempo. Las calles ya no son las mismas. Los mercados están saqueados, los parques vacíos y las casas parecen tumbas con las puertas abiertas. Pero hay algo peor que el silencio: los que aún caminan. No son humanos, pero tampoco están muertos. Sus cuerpos están destrozados, algunos con la carne colgando, otros con ojos apagados que, de alguna manera, siguen viendo. Se arrastran por las avenidas, cruzan las plazas, golpean puertas con manos que deberían haber dejado de moverse hace días. A veces los escucho respirar, un sonido pesado y entrecortado, como si lucharan por aferrarse a lo que fueron. No corren, no gritan, solo caminan. Pero cuando notan tu presencia, cuando sus cabezas giran en tu dirección, sientes un frío en la espalda que te obliga a correr sin mirar atrás. La ciudad sigue en pie, pero su alma se ha ido. Solo quedan ellos. Los que aún caminan. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó, pero algunos dicen que fue después de aquel extraño apagón. En un barrio viejo, donde las casas parecían susurrar con el viento, la gente empezó a desaparecer. No hubo gritos, ni signos de lucha, solo puertas entreabiertas y mesas aún servidas, como si la vida se hubiese detenido de golpe. Luis, un repartidor nocturno, fue el primero en notarlo. Su ruta lo llevaba por esa calle, pero esa noche, el silencio era más denso de lo normal. Las luces titilaban débilmente y, entre las sombras, vio una figura encorvada en la acera. ¿Se encuentra bien?, preguntó con cautela. La figura giró la cabeza lentamente. No tenía ojos, solo cuencas oscuras que parecían absorber la poca luz que quedaba. Su boca se abrió en un gemido ronco, seco, como si el aire mismo le doliera. Luis retrocedió, pero detrás de él, otro ser idéntico emergió de la oscuridad. El barrio entero se llenó de esos lamentos. De las casas comenzaron a salir figuras tambaleantes, con piel seca y agrietada. No corrían, no gritaban, solo avanzaban en un murmullo aterrador, arrastrando los pies como si la muerte no les hubiera permitido descansar. Luis corrió hasta su moto, pero las calles ya estaban llenas de ellos. No eran zombies como en las películas, no buscaban carne, no atacaban con furia. Solo susurraban, repitiendo palabras que no existían en ningún idioma conocido. Dicen que aún hoy, si caminas por ese barrio cuando cae la noche, puedes escuchar esos susurros entre el viento. No mires atrás. No respondas. Porque si escuchan tu voz, se quedarán con ella, y serás uno de ellos. El fin del mundo no llegó con explosiones ni guerras. No hubo una advertencia clara, solo el rumor de una enfermedad que comenzó a propagarse. Primero, calles vacías. Luego, gritos. Finalmente, el silencio. Mi ciudad cayó en días. La electricidad se apagó, los teléfonos dejaron de sonar y las calles se llenaron de cuerpos que no deberían moverse. No eran humanos. No realmente. Me refugié en un supermercado abandonado. Al principio, creí que estaba a salvo. Tenía comida, agua y una puerta resistente. Pero el problema nunca fueron solo ellos. En la tercera noche, escuché pasos apresurados y una respiración agitada. No eran los arrastrados. Me asomé por una rendija y vi a un hombre corriendo, tropezando, sangrando. Detrás de él, al menos 5 infectados. Se estrelló contra la puerta de vidrio y la golpeó con desesperación. «Déjame entrar. Por favor». El miedo me paralizó. Si abría, los infectados entrarían también. Si no lo hacía, él estaba muerto. «Por favor», suplicó, su rostro bañado en lágrimas y sudor. No moví un músculo. El primer mordisco lo hizo gritar como nunca antes había oído. Luego otro. Y otro. Su voz se convirtió en un gorgoteo hasta que el silencio regresó. Cuando amaneció, el cuerpo ya no estaba. Solo un rastro de sangre que se perdía en la calle. Desde entonces, no he vuelto a abrir la puerta para nadie. Porque en este mundo, ayudar a alguien, significa morir con él. El edificio 43 fue el primero en caer.
Al principio, la gente pensó que era un simple brote de violencia. Los gritos venían del último piso, y los vecinos juraban que algo se movía en las sombras, incluso cuando no había nadie allí. Mariana, una estudiante que vivía en el segundo piso, fue la primera en notar que algo andaba mal. Sus vecinos habían dejado de salir. Las luces parpadeaban todas las noches, y la señal del celular se volvía intermitente cada vez que alguien intentaba llamar a emergencias. Una noche, escuchó golpes en la puerta de su vecino del frente. Se asomó por la mirilla y vio a un hombre de espaldas, su respiración era errática, su ropa estaba sucia, y sus manos arañaban la madera con desesperación. Entonces, sin previo aviso, el hombre se giró bruscamente. Sus ojos estaban completamente en blanco. Mariana contuvo la respiración, pero él pareció sentir su presencia. Un gruñido salió de su garganta y comenzó a golpear la puerta con más fuerza. Mariana se alejó lentamente, tratando de no hacer ruido, pero el sonido de un portazo la hizo saltar. El edificio entero cobró vida con gritos. Puertas abriéndose y cerrándose, pasos apresurados en las escaleras, y lo peor de todo, el sonido de carne desgarrándose. Mariana apagó la luz y corrió a esconderse debajo de su cama, con el celular temblando en sus manos. Intentó llamar a alguien, pero no había señal. Las horas pasaron y el silencio volvió. Pensó que todo había terminado, pero un sonido leve la congeló. Algo rascaba la puerta de su habitación. Era lento, constante. La perilla comenzó a girar lentamente. Mariana se llevó la mano a la boca para contener un sollozo. Cuando finalmente el ruido cesó, pensó que se había salvado. Pero entonces, su celular vibró. Un mensaje sin remitente apareció en la pantalla. No salgas. Aún están aquí. El aire se volvió denso. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando, al levantar la vista, vio que la puerta se entreabría lentamente y una sombra se deslizaba por la rendija. El último mensaje en la radio decía que quedaban pocos refugios activos. No especificaron dónde. Solo decían: sigan la costa, eviten las ciudades, no confíen en nadie. Han pasado 3 meses desde que vi a otra persona con vida. O al menos, a alguien que no intentara arrancarme la garganta. Me llamo Elena, y si hay alguien más ahí afuera, espero que nunca me encuentren. Al principio, traté de contar los días, marcando cada amanecer en la pared de un edificio abandonado. Pero con el tiempo, perdí la cuenta. ¿Importaba realmente? Solo había 2 tiempos ahora. Cuando el sol estaba arriba y cuando tenía que esconderme. Las ciudades ya no son seguras. Aprendí eso la primera semana, cuando vi a un grupo de sobrevivientes adentrarse en una tienda. Pensé en unirme, pero me quedé observando desde lejos. No pasaron ni 10 minutos antes de que los gritos comenzaran. Uno de ellos estaba infectado sin saberlo. Los vi caer, uno a uno, mientras las sombras se movían entre los pasillos. Desde ese día, decidí que sola era mejor. Me muevo de pueblo en pueblo, revisando casas abandonadas, tomando solo lo necesario. El silencio es mi mayor aliado. Si ellos no me oyen, no me encuentran. Pero algo cambió anoche. Cuando desperté, vi algo escrito en el polvo del suelo de la cabaña donde dormía. 4 palabras que no estaban allí antes. No estás tan sola. El frío recorrió mi espalda. No había nadie en la cabaña cuando cerré la puerta la noche anterior. Nadie pudo haber escrito eso, o eso creía. Me puse de pie lentamente, con el cuchillo en la mano. Afuera, la luna iluminaba el bosque, proyectando sombras alargadas entre los árboles. Escuché un crujido. Mi respiración se detuvo. ¿Quién está ahí? Silencio. Salí con cuidado, sintiendo la madera crujir bajo mis pies. Nada. Solo la brisa nocturna y el susurro de las hojas. Pero entonces, vi algo que me hizo dudar de mi propia mente. A unos metros de la cabaña, en la tierra, había más palabras escritas. Esta vez, con letras grandes y torpes, como si una mano temblorosa las hubiera trazado apresuradamente. No son humanos. Mi corazón martillaba en mi pecho. Miré a mi alrededor, sintiendo que algo me observaba desde la oscuridad. No me quedaría para averiguarlo. Recogí mi mochila y me fui, corriendo por el sendero sin mirar atrás.
Pero mientras me alejaba, escuché algo. No pasos. No gruñidos. Algo peor. Una risa. Una risa baja, ahogada, y completamente inhumana. La risa se clavó en mi piel como un escalofrío. No era normal. Era ronca, quebrada, como si la garganta que la producía estuviera destrozada. Seguí corriendo. La cabaña quedó atrás, oculta por los árboles, pero la sensación de que algo me seguía no desaparecía. Corrí hasta que mis piernas ardieron y mi respiración se volvió un jadeo doloroso. Cuando finalmente me detuve, el amanecer ya asomaba en el horizonte. Me encontraba en una carretera vieja y agrietada, con señales oxidadas que indicaban un pueblo cercano. Un pueblo, eso significaba comida, refugio, y tal vez respuestas. Avancé con cautela, revisando los autos abandonados. Algunos tenían puertas abiertas, otros estaban volcados en la cuneta. Rastros de sangre seca decoraban los asientos, pero no había cuerpos. La sensación de ser observada no se había ido. Seguí caminando hasta ver las primeras casas. Calles vacías. Silencio absoluto. Me acerqué a una tienda saqueada. Dentro, latas de comida tiradas por el suelo, estanterías derrumbadas. Pero lo peor era el olor. Algo rancio, podrido, algo que ya había olido antes. Di un paso dentro, con el cuchillo listo. Y entonces lo vi. Al fondo, encorvado sobre un cadáver, un hombre devoraba un brazo desgarrado. Su piel era ceniza. Sus ojos, vacíos. Se detuvo, levantó la cabeza y sonrió. Pero lo más aterrador no fue eso. Lo más aterrador fue que, en su cuello, colgaba una identificación de policía. La leí antes de salir corriendo. Agente R. Mendoza. Si hasta los policías habían caído, ¿qué esperanza me quedaba? Corrí sin mirar atrás. Mi respiración era un temblor entrecortado y mis piernas amenazaban con ceder. No sabía si el infectado me estaba siguiendo, pero no iba a quedarme para averiguarlo. Las casas del pueblo pasaban a mi lado como sombras. Algunas con puertas abiertas, otras con manchas de sangre seca en las paredes. No había signos de vida. ¿De verdad estaba sola? Me obligué a detenerme cuando llegué a una plaza pequeña. Un parque descuidado con bancos rotos y un kiosco cubierto de polvo. Ahí, tomé aire y traté de pensar. Había un infectado en la tienda. ¿Cuántos más habría en el pueblo? Y más importante, ¿había alguien vivo? Me acerqué a una de las casas. La puerta estaba cerrada, pero las ventanas intactas. Si alguien hubiera entrado a la fuerza, estarían rotas. Golpeé suavemente la madera. Nada. Probé de nuevo. Silencio. Esperé unos segundos y entonces escuché algo. No dentro de la casa. Detrás de mí. Un crujido en la calle. Me giré lentamente. Ahí estaba. Un hombre. Vivo. Su ropa estaba sucia, la barba descuidada, y me miraba como si no pudiera creer lo que veía. No hablaba. Solo me observaba. Di un paso atrás, insegura. Él hizo lo mismo, alejándose. ¿Por qué no decía nada? Mi mente gritaba que no confiara en nadie. Que no bajara la guardia. Pero entonces, el hombre susurró algo. Si hiciste ruido, ellos vienen. Un escalofrío recorrió mi espalda. Y luego, lo peor. De entre las calles, primero 1, luego 2, luego 4, sombras tambaleantes comenzaron a aparecer. Los infectados nos habían oído. Y venían por nosotros. No hubo tiempo para pensar. Los infectados avanzaban desde todas las direcciones. Sus cuerpos deformes, algunos aún con ropa rasgada de lo que fueron antes, se movían en una danza de muerte. El hombre frente a mí retrocedió sin decir nada más. Sus ojos reflejaban el mismo miedo que sentía yo. No podíamos pelear. Solo correr. Me giré y eché a correr sin mirar atrás. El sonido de pisadas y gruñidos se mezclaba con mi respiración agitada. Doblé por una calle angosta y vi una camioneta vieja con la puerta entreabierta. Una oportunidad. Me lancé dentro, cerrando la puerta de golpe. El motor no tenía llaves. Maldición. Los infectados golpeaban el vidrio, desesperados por alcanzarme. Mi única salida era la parte trasera. Giré la cabeza y vi al hombre.
Estaba subiendo a otra casa, trepando una pared baja para escapar. Nuestros ojos se encontraron por un instante. Yo estaba atrapada. Él tenía una salida. No dijo nada. No intentó ayudarme. Solo se fue. Me llené de rabia, pero no había tiempo para pensar en traiciones. Me moví hacia el asiento trasero y rompí la ventana con el codo. Tenía que salir de ahí. Me arrastré por el hueco, sintiendo los vidrios cortar mi piel. Caí de espaldas sobre el pavimento, mareada. Cuando abrí los ojos, vi una calle despejada. Los infectados seguían golpeando la camioneta, sin darse cuenta de que yo ya no estaba ahí. Me alejé cojeando, sintiendo la sangre correr por mi pierna. No miré atrás. No quería saber si los infectados seguían allí. Seguí caminando, sin rumbo, con el sol ocultándose en el horizonte. Estaba sola otra vez. Tal vez en otra parte del mundo alguien seguía con vida. Tal vez en algún momento encontraría a otra persona. Pero lo único seguro era que, en este mundo, sobrevivir no significaba vivir. Las vías estaban oxidadas, pero el tren seguía avanzando. No sabía quién lo conducía ni de dónde sacaba electricidad, pero cada noche pasaba por la estación abandonada, su silbido resonando en la ciudad muerta. Una noche, me armé de valor y decidí esperarlo más cerca. Me escondí tras una columna derruida y vi cómo el tren llegaba, más lento de lo normal. Sus puertas se abrieron con un rechinido, pero nadie bajó. Dudé por un momento antes de subir. Dentro, el aire era denso y cargado de polvo. Los asientos estaban ocupados por figuras inmóviles, vestidas con ropas gastadas. No se movían, pero había algo en su postura que me inquietaba. El tren arrancó de nuevo. Corrí hacia la puerta, pero se cerró de golpe. Miré a mi alrededor, los pasajeros parecían más cercanos. Quizás era mi imaginación. Pasaron minutos eternos. No había anuncios, ni sonido de rieles. Solo un vacío silencioso que hacía parecer que el tren flotaba en la nada. Cuando miré por la ventana, el paisaje era un interminable manto blanco. Entonces lo entendí. No había estaciones. No había destino. Y yo era un pasajero más. No sé cuánto tiempo ha pasado. El tren nunca se detiene. La niebla afuera es densa, como si estuviéramos atrapados en un sueño sin fin. Intenté hablar con los otros pasajeros, pero no responden. No parpadean. No respiran. A veces, creo verlos moverse con el rabillo del ojo, pero cuando me giro, siguen en su lugar. La única señal de vida es un tenue parpadeo en las luces del vagón y el sonido de algo golpeando el techo. No hay conductor. Caminé hasta la cabina, pero la puerta estaba cerrada con algo más que un seguro. Toqué el vidrio, y al otro lado vi un reflejo. Pero no era el mío. Cada tanto, el tren pasa por una ciudad en ruinas, pero nunca se detiene. Grité por ayuda, golpeé las ventanas, pero nadie miró. Entonces, vi algo peor. En una de esas ciudades, vi un tren. El otro tren iba en dirección contraria. Pasó lentamente, casi como si nos estuviera observando. Sus ventanas estaban llenas de rostros. Pero no eran humanos. Eran pálidos, con ojos oscuros y bocas demasiado anchas, como si sonrieran de manera antinatural. Traté de apartar la mirada, pero una figura en ese tren llamó mi atención. Era yo. O al menos, algo que se veía exactamente como yo. Me miraba fijamente, sin expresión, sin parpadear. Luego, levantó una mano y la apoyó en el vidrio. El tren se alejó, pero el miedo no se fue. Corrí de vuelta a mi asiento, intentando convencerme de que todo era una alucinación. Sin embargo, cuando me senté, noté algo en mi reflejo en la ventana. Mi sonrisa era demasiado ancha. Me congelé. Mi reflejo en la ventana no solo tenía esa sonrisa antinatural, sino que sus ojos parecían más oscuros, vacíos. Parpadeé varias veces, esperando que desapareciera. Pero seguía ahí. Miré a mi alrededor. Nadie en el vagón parecía notar nada extraño. Algunos seguían dormidos, otros miraban sus teléfonos. Respiré hondo y cerré los ojos un segundo. Cuando los abrí, mi reflejo había vuelto a la normalidad. Quizás solo era mi imaginación. Pero entonces, las luces del tren parpadearon. Y en el vidrio de la puerta al fondo del vagón, justo donde el otro tren había pasado, vi algo. Alguien, o algo, estaba ahí, observándome.
El tren se sacudió con fuerza. Me sujeté del asiento mientras las luces parpadeaban de nuevo. Miré hacia la puerta. Y la figura seguía ahí. Ahora más cerca. Era humanoide, pero su piel era ceniza. Y sus ojos. Completamente negros. Mi respiración se aceleró. Nadie más reaccionaba. ¿Acaso era el único que lo veía? La puerta comenzó a abrirse lentamente con un chirrido metálico. Mi instinto gritó que corriera, pero mis piernas no respondían. La figura inclinó la cabeza y dio un paso adelante. En ese momento, el tren frenó bruscamente. El golpe me lanzó al suelo y cerré los ojos. Cuando los abrí, todo estaba en calma. Las puertas estaban cerradas. No había rastro de la figura. Un anuncio sonó por los altavoces: última estación. Fin del recorrido. Me puse de pie tambaleándome y miré a mi alrededor. El tren estaba vacío. Completamente vacío. Pero lo peor fue cuando vi mi reflejo en la ventana. Sonreía. Pero yo no estaba sonriendo. El grupo de 5 sobrevivientes había recorrido kilómetros buscando comida. Los pueblos cercanos ya estaban saqueados, y cada día sin provisiones hacía que la desesperación creciera. Cuando vieron el supermercado abandonado a la distancia, sintieron esperanza. Tal vez aún quedaba algo. Entramos rápido, tomamos lo que podamos y salimos. Susurró Raúl, el líder. La puerta principal estaba rota, pero dentro todo parecía tranquilo. Los estantes estaban saqueados, pero algunos paquetes de comida aún estaban en el suelo. Tomaron lo que pudieron, revisando cada rincón. Pero entonces, se escuchó algo. Un golpe seco en la parte trasera del supermercado. ¿Alguien más escuchó eso? Silencio. Luego, otro golpe. Más fuerte. Pero antes de que pudieran moverse, algo se arrastró fuera de la oscuridad. No era un zombi normal. Su piel estaba pegada a los huesos, pero no por descomposición. Parecía hambriento. Su mandíbula se abría más de lo normal, y sus ojos estaban inyectados en sangre. Entonces, se lanzó. Los gritos llenaron el supermercado. Ricardo intentó disparar, pero la criatura se movió demasiado rápido. Cayó sobre él y, antes de que los demás pudieran reaccionar, le arrancó la garganta. No lo devoró. Solo lo mató. Los demás corrieron hacia la salida, pero más figuras emergieron de los estantes. No caminaban lento, no gruñían. Se movían con precisión, como si fueran cazadores. Raúl disparó 2 veces antes de que una de esas cosas le sujetara el brazo y lo torciera con una fuerza inhumana. Sofía logró salir del supermercado y no se detuvo hasta llegar a la carretera. Giró para ver si alguien más había escapado. Solo vio sombras moviéndose dentro del supermercado. Ningún grito. Ningún disparo. Solo el sonido del viento. Y entonces, vio a uno de ellos en la puerta, mirándola. No la persiguió. Solo se quedó ahí, respirando con dificultad. Esperando. Porque sabía que, tarde o temprano, el hambre la traería de vuelta. Sofía corrió hasta que sus piernas no pudieron más. La carretera se extendía vacía frente a ella, con autos oxidados y cuerpos esparcidos por todas partes. La única luz provenía de la luna, iluminando su camino solitario. Intentó calmar su respiración. No había señales de sus compañeros. Estaban muertos. Pero aquellos, lo que sea que fueran, no se comportaban como zombis normales. No devoraban, no gruñían. Cazaban. Y esperaban. Sofía siguió caminando, con la mochila apretada contra su espalda. Había tomado algunos paquetes de comida antes de escapar. Tal vez eso la ayudaría a encontrar fuerzas para llegar a otro refugio. Después de unos minutos, escuchó pasos. Se giró de golpe, pero no había nadie. ¿Debo estar paranoica? Murmuró, pero su propia voz le sonó extraña en la inmensidad del silencio. Siguió avanzando, tratando de convencerse de que todo estaba en su cabeza. Pero entonces vio algo a lo lejos. Al costado de la carretera, junto a un poste de luz caído, había una figura. No se movía, solo estaba ahí, observándola. Era uno de ellos. Sofía se congeló. El ser no hizo ningún intento de atacarla. Solo estaba de pie, respirando con dificultad, como si estuviera esperando algo. Sofía apretó el cuchillo que llevaba en la mano y dio un paso atrás. Y la criatura sonrió. No una sonrisa exagerada ni antinatural. Era una sonrisa leve, casi humana. Luego, giró lentamente la cabeza hacia la carretera, como si le indicara algo.
Sofía sintió un escalofrío. No, 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 no puede ser. Se dio la vuelta y corrió. El miedo la impulsaba, pero algo dentro de ella gritaba que había caído en su juego. Que no importaba cuánto corriera. Porque ellos no la perseguían. Solo la esperaban.